La prédica de hoy se llama La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Si se habla la palabra de Dios como tiene que ser, Dios trae autoridad. Amén. Pero no la palabra a medias, no lo que nos convenga, sino la palabra tal cual viene. Solo así Dios respalda esa palabra, porque si no, la palabra de Dios es la fuente de autoridad de nuestra vida de fe. Es la fuente de autoridad de nuestra vida de fe. Además es la fuente. Gracias a Dios que termina hoy. También es la fuente de autoridad, tiene que ser en nuestro diario vivir. Dependemos de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. ¿Aplicamos la palabra de Dios en nuestro diario vivir o es solo para ciertas ocasiones cuando las papas queman? La palabra de Dios tiene que ser la fuente de autoridad para todo lo que hagamos, para todo lo que vivamos. Si no, no somos cristianos. Así de sencillo. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos, dice. Entonces, ¿se acuerdan que el martes estaban celebrando Halloween? Aquí bueno, en casi todo el mundo celebran, ¿no ve? Y Edson puso un video, como una enseñanza, ¿no? Sobre la reforma. Y alguien decía, mientras el mundo celebra Halloween, nosotros celebramos la reforma. ¿Y qué significa la reforma? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué de bueno la reforma sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia? Entonces, a mí me sorprende, porque esta prédica yo la tenía hace rato y como que todo, y es la que tocaba, digamos, ¿no? Y todo como que, cómo teje las cosas el Señor. El debate de la reforma se centró en el lugar que ocupaba la Biblia en la vida del creyente. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿O solamente es para lo que no, para ciertas circunstancias nada más? ¿O en todo momento nos movemos en base a la palabra de Dios? ¿Es el centro de nuestra vida? ¿Saben qué? Muchas veces decimos, te amo, Señor, pero amamos su palabra porque Él es la palabra. ¿Amamos su palabra o solamente nos gusta que nos prediquen cosas bonitas a nuestra carne, a nuestra alma? Suave, suavecito, ¿no? Pero cuando las cosas nos confrontan, ahí como que, no es así. Vamos a ver todo lo que hizo la reforma. Procedentes de la postura católico-romana vinieron los que protestaban, procedentes de la postura del catolicismo. Vinieron los que más tarde los llamaron los protestantes. Porque no sabíamos por qué. Muchas veces sí, ¿por qué nos llaman protestantes? Quedó eso, porque de esa postura que no estaba correcta con la palabra de Dios,
se levantaron ciertos líderes, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe, Ulrico Zwinglio y Juan Hus. Esos fueron parte de los líderes que se levantaron, que protestaron en contra de esa postura que tenía la Iglesia Católica Romana. Su desacuerdo con la Iglesia Católica Romana tenía que ver con la Biblia. ¿Saben qué? Antes la Biblia, según los católicos, solo podían leer los curas y ciertas élites, el rey o algunos encumbrados, digamos. El pueblo no podía, no tenía acceso a la Biblia. Fue en ese terreno que se libró y se ganó, los protestantes ganaron, los reformistas ganaron la batalla. El tema central que proponían los protestantes era la importancia de la Biblia, era la autoridad de la Biblia en la iglesia. El triunfo de la Reforma no fue la entrega de la Biblia a las masas, ya vamos a ver después posteriormente, pero no fue el triunfo todo eso para que la Biblia sea entregada a las masas, sino el establecimiento de la autoridad de la Biblia en la iglesia. Porque ellos aplicaban como les daba la gana el catolicismo, de acuerdo a sus intereses, pero no aplicaban la autoridad de la palabra, la autoridad de la Biblia. Según los reformistas, esta autoridad debía estar por encima de las tradiciones, por encima de la interpretación de los hombres, por encima de los sacerdotes, por encima de la tradición, por encima de los sacerdotes, por encima de los predicadores. Era la autoridad, el centro de lo que proponía la Reforma. Nada debía ser más importante que la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que en la iglesia moderna, protestante, evangelista, lo más importante es la palabra de Dios? No se ha avanzado mucho. En ciertas congregaciones sí, pero en la mayoría de las iglesias no. La palabra de Dios tiene una autoridad relativa, no la autoridad suprema. Es por eso que se interpreta y se tuerce como les da la gana, según sus fines, según sus intereses. Todo, según los reformistas, todo debía fluir de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo. En las iglesias de ahora ni se cita casi al Espíritu Santo, ni se toma en cuenta, o lo hacen solamente para conseguir ciertos fines. Manipulan las cosas. ¿Ustedes creen que la Biblia tiene la autoridad máxima en la iglesia? ¿La autoridad suprema? ¿Saben qué? Yo como que he estado ahora así, porque estuve preparando una prédica sobre la bondad y la severidad de Dios. Dios mío, me dejó en la lona, en la lona. Qué grave cuando uno manipula la palabra de Dios. Las tradiciones en la iglesia parecen tener más autoridad
que la palabra de Dios. Como decíamos, más es tradición que palabra. Más es costumbre que palabra. Hoy en día muchas iglesias protestantes se basan en tradiciones y no en la palabra de Dios. Es por eso que no hay la bendición de Dios en esas iglesias. En esas iglesias evangélicas. Para comprender la autoridad de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos retroceder hasta el principio para comprender la autoridad de la palabra de Dios. Ir hasta el principio, como Dios la dio. Debemos empezar con la autoridad del Antiguo Testamento. Vamos a ver el plan perfecto de Dios. En el judaísmo, Dios echó los cimientos para la redención. Yo me admiraba ahora viendo cómo todo lo del tabernáculo, todo el Antiguo Testamento se dirige a Cristo. Todo. Yo me sorprendía. Todo muestra a Jesucristo. Las vestimentas, el mobiliario, el arca, todo lo que estaba en el tabernáculo, todo muestra a Jesucristo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es como cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, era como un mediador, entraba como una vez al año al lugar santísimo. ¿Con qué? Con sangre y con un incensario. Y debía prepararse, y si no era acepto su ofrenda, moría. Bueno, la cosa es que entraba el sumo sacerdote y ahí estaba el arca, y dentro del arca se encontraban las tablas, ¿no es cierto? La ley. Y encima la tapa estaba el propiciatorio con los querubines ahí, ¿no es cierto? Y la cosa es que venía el sumo sacerdote y rociaba el propiciatorio, rociaba con la sangre. Esa era una muestra de lo que iba a ser Cristo. ¿Y qué significaba? Rociaba la sangre sobre la ley, porque la ley fue dada a los hombres no para que la cumplan, sino para que muestre su pecaminosidad. Y nadie podía cumplir la ley. Ningún hombre podía cumplir la ley. ¿Se acuerdan que hemos compartido eso? Entonces, a través de la sangre, como que era acepto, digamos, o sea, por el pueblo y por sus propios pecados ofrecía todo ese sacrificio. Y el pueblo era perdonado a través de esa. Y mostraba el sacrificio de Cristo, pero un sacrificio para siempre, que no se iba a hacer. Y aún las vestimentas del sumo sacerdote, el pectoral y las piedras preciosas, y todo significaba, o sea, que como era como que Cristo iba a llevar las cargas, era una carga que ellos tenían, iba a llevar las cargas del pueblo. Qué impresionante, después vamos a compartir eso. Muy lindo, realmente cada cosa mostraba eso. Como decíamos, el Antiguo Testamento puso los cimientos para el Nuevo Testamento, y echó los cimientos, como dice en el judaísmo, para la redención. Nada fue al azar ni por capricho. Dios tuvo mucho cuidado al establecer un fundamento que nos lleve hasta la cruz de Cristo y más allá.
en el Antiguo Testamento. Muchas veces hemos leído y no entendemos. Nos parece complicado el Antiguo Testamento. Dios le mostró a Moisés cuando le dijo, vas a construir el tabernáculo, y le dio su plan para que construya el tabernáculo donde Dios iba a morar. Pero le advirtió, mira lo que le dice, Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. No hay 40. Ah, perdón. Mira lo que le dice, le advierte. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira, vas a hacer esto. Moisés, lo vas a hacer de esta manera, así, 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 así. ¿Qué dice? Aquí dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ¿saben qué? Ese es el problema. ¿Qué nos vamos a ir? Que hay cientos de versiones de la Biblia. A eso nos vamos. Hay la Peshita y la y la otra y la otra y la otra. Esos son versiones del hombre. Pero lo que Dios quiere es que nos basemos estrictamente en su palabra. Por eso dice, mira y hazlo conforme se te ha indicado, conforme te ha sido mostrado en el monte. El plan que Dios dio no necesitaba que ningún hombre lo mejore. Pero ahora somos expertos en tratar de mejorar, encontrarle 6 pies al gato, ¿o no? Cada cual interpretando a su manera la palabra de Dios. Ese plan era perfecto como Él lo dio. Era como, esta es mi palabra. Y no necesito que nadie venga a tratar de interpretar eso. Dios es Dios. ¿O es que es un Dios confuso? Un Dios que muestra las cosas de una manera a medias. Por el motivo que sea. ¿Saben qué? En cada generación siente la necesidad de cambiar o mejorar el plan de Dios. ¿O no? En cada generación. No, esto no me parece. ¿Sabes qué? Somos atrevidos cuando decimos eso. Somos atrevidos. Eso no, ¿cómo? O creemos en Dios o no creemos. ¿Saben qué? Cuando hablemos de la bondad y la severidad, Dios cortó al pueblo de Israel. Mira la bondad y la severidad de Dios. No seas que tú también seas cortado como ellos. Es seria la cosa. Nosotros debemos librarnos de ese complejo de tratar de cambiar o modificar el plan de Dios. Debemos aceptar la palabra de Dios como Él la dio, a pesar, escuchen, a pesar de las molestias que nos pueda causar. A veces hablamos la palabra de Dios y unos están así, yo les digo así, y no aquí, en todos lados. Y cuando nos y empezamos así. La verdad. Pero cuando es, aleluya, gloria a Dios, cuando habla nuestra alma, cuando nos conviene. ¿Saben qué? No importa las molestias que pueda causar la palabra,
es la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazarlo a Él. ¿Saben qué? En muchas iglesias y en la mayoría, como que acomodan la palabra de acuerdo al gusto de los clientes. Ay, no, se van a sentir. Al extremo ha llegado ahora que hay iglesias en Estados Unidos que no predican sobre la sangre, no predican sobre el pecado. Y he escuchado a muchos pastores, no hay que hablar de eso, porque se van y no va a haber diezmos. Por favor, ¿para qué estar así? ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Debido a las exigencias que tiene la Biblia, porque la Biblia es un libro de exigencias, porque nos muestra nuestra condición y dice, no hagas esto, no hagas el otro, o no. ¿Saben qué? Es el libro más molesto que podamos leer, debido a las exigencias que tiene la Biblia. Dios le advirtió y le dejó claro a Moisés que no tenía que ampliar, no tenía que cambiar o modificar ninguna parte de su plan. Incluso aquellas partes del plan que no tenía sentido para el hombre. Pero a veces nos hacemos los muy eruditos y no entendemos muchas cosas y nos preguntan y decimos, ¿sabes qué? A ver, y tratamos de interpretar a nuestra manera, a nuestra forma, por no quedarnos callados y decir, no entiendo, pero es la palabra de Dios. Vas a ser como el modelo que se te ha mostrado en el monte. El plan tenía que dejarse tal como Dios lo dio. ¿Acaso Dios le dio al hombre, ¿sabes qué? Este es mi plan, esta es mi palabra. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Lucho? A ver, ¿en qué partes puedes cambiarla? ¿Puedes mejorarlo? Por ahí yo me he equivocado. ¿Saben qué? Hay personas que han aprendido a leer sin que nadie les enseñe en la Biblia. Dios es Dios, por favor. No necesita de un zopenco que venga a criticar su plan. Ese plan, este plan nació en el corazón de Dios y ningún ser humano debe atreverse a criticarlo, a contravenirlo. Ningún ser humano. Y guay del que lo haga. Cuando los grupos se reúnen en sus encuentros anuales, ¿no ve que hay ciertas denominaciones que tienen sus encuentros anuales y son los lumbreras ahí, los iluminados? Entonces empiezan no, es que Dios no quiso decir eso. Yo creo esto, ya como que se forma una doctrina. Les gusta a esos grupos introducir enmiendas y modificaciones al plan de Dios. ¿Para qué? Para mejorarlo o personalizarlo. El plan de Dios no necesita modificaciones, no necesita la aprobación del hombre, ni ninguna alteración
para que se les haga más fáciles a las personas. ¿Saben qué? Cada uno va como que traduciendo y sacando a su parecer, digamos. Y van cambiando el sentido de la palabra. ¿Acaso es difícil de que Dios se haga entender? Dios su palabra. ¿Necesita del hombre para que se lo haga un poquito más entendible? Yo acepto que traduzcan del hebreo o del griego o del arameo, ya perfecto. Pero que cada cual salga a su manera. Ah, no, así entienden mejor. Dios es Dios. Si tenemos la guía del Espíritu para leer la Biblia, vamos a entender, aunque sea en chino. Dios nunca ha jugado a hacer concesiones. O nos pregunta, ¿te parece bien este castigo? ¿O te parece bien que ponga así? Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Dios no es como nosotros los hombres. Cuando hay grupos que están en contienda, digamos los del gobierno con otros de un sector, digamos. ¿Qué hacen los hombres? Cada uno cede un poco, ¿no es cierto? Cada cual cede un poco. Van con un punto de partida y dice, esto vamos a lograr, esto queremos. Y van y bueno, y empiezan la negociación, ¿no? Y uno cede y el otro cede, y cuando terminan de ceder, pero llegan a una conclusión que no tiene nada que ver con el punto de partida, con lo que ellos deseaban conseguir. Dios no es así. Dios no hace concesiones. Dios no negocia su palabra. ¿Saben qué? Yo he llorado. Hace años yo lloré una vez delante de Dios y le dije, Señor, ¿por qué yo no puedo hablar bonito? Como hablan otras iglesias, están llenitas. ¿Por qué no puedo hablar al alma? Llorando, yo le dije. Y no, no se puede. Uno es como es. Es como es. Inclusive un pastor me dijo, no, pero es que mira, se pueden ir y hay que ver la cuestión de los... Ay, por favor. Dependiendo de la astucia del hombre, de la capacidad del hombre. Dios no va a permitir que el hombre le quite partes de su plan y que acaben con algo que es distinto al plan original de Dios. No va a permitir Dios. Es su palabra. A ver, o sea, dice, maldito aquel que cambie algo, ¿no ve? Una coma, una tilde, maldito. ¿Y con qué cara los hombres se animan? Pero, ay, pero les va bien. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Dios es tardo para la ira. Algunas partes del plan de Dios nos parecen muy duras y difíciles de entender, como les decía, especialmente en el plan de Dios del Antiguo Testamento. A veces decimos, Dios
dice eso. Pero es seguro que no quiso decir eso. Nosotros, ¿no? Dios dice esto. Pero ¿saben qué? Yo creo que no quiso decir eso. Y tratamos de explicar detalladamente lo que Dios quiso decir en realidad. Pero ¿saben qué? Si tratamos de explicar algo, es que no lo creemos. Si tratamos de explicar algo, es que no lo creemos. Debemos aceptar por fe aquellas cosas que no entendemos. Eso es fe. La autoridad del Antiguo Testamento tenía una jurisdicción completa sobre la conciencia y sobre la conducta del pueblo. El Antiguo Testamento establecía cómo debían obrar las personas, cómo debían actuar las personas y lo que les pasaría si su conducta no se encajaba con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debía aplicarse a todos sin excepción. Romanos 2:11, por favor. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para Dios. Para todos se aplica la palabra de Dios. Jesús dijo por medio de Abraham, para ver la autoridad que Dios le dio al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Lucas 16:31. Vamos a ver lo que Jesús dijo por medio de Abraham. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí es como cuando estaba ardiendo en el fuego el Lázaro, o el rico, quiero decir, y le dice, por favor, Padre Abraham, era como si se estuviera refiriendo a Jesús, que venga Lázaro y me moje con un poco de agua mis labios, porque estoy ardiendo, dice, ¿no? En el infierno estaba. Y le dice, ¿sabes qué, Padre Abraham? Tengo hermanos allá en la tierra, por favor, que ellos, que vaya Lázaro, que vaya alguien a predicarles la palabra, a decirles cómo es la cosa. Y aquí él le dice, mas Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen lo que se les está predicando, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa fue una muestra de la autoridad que Dios dio al Antiguo Testamento. Jesús y el Espíritu Santo muestran la autoridad de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero ¿de qué sirve la palabra de Dios? Que la palabra de Dios tenga autoridad si no hay aplicación personal. ¿De qué sirve? Guay del que rechaza su palabra. Vamos a ver lo que Jesús continúa después de termina el Antiguo, viene él y termina el Antiguo Testamento, y todo lo que él hacía es construir sobre un fundamento que dejó el Antiguo Testamento. Jesús estaba haciendo ya a partir del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, pero sobre ese fundamento del Antiguo Testamento. Muchos le quitan validez al Antiguo Testamento, ¿sabían ustedes? No lo tomen en cuenta, hay iglesias que no lo... ¿Sobre qué fundamento ellos se basan entonces? ¿Cuál es el fundamento de la palabra? ¿Cuál es la autoridad de la palabra? En los evangelios vemos que Jesús siempre habló con autoridad, no como los fariseos o los escribas. Mateo 7:29. Mateo 7:29.
porque les enseñaba, aquí se refiere, como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Antiguo Testamento le concedió a Jesús la autoridad con la que hablaba. Si no, ¿con qué autoridad? El Antiguo Testamento le concedió a Jesús la autoridad con la que hablaba. Lo que hacía Jesús era una continuación del Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Profeta de en medio de ti, aquí le estaba hablando Dios a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, quiero decir Moisés al pueblo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré, se refería a Jesús, de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Moisés era como un intermediario entre Dios y el pueblo. Era una figura de lo que iba a ser Jesús, igual que José, también un intermediario entre Dios y el pueblo. Figuras de Cristo. En el libro de Hechos vemos una exposición de la predicación bíblica en la iglesia primitiva. ¿Qué enseñaban en el antiguo, o quiero decir, ya en el Nuevo Testamento, Pedro, Esteban, Pablo? ¿Qué enseñaban? ¿Sobre qué hablaban? El Antiguo Testamento. No había el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. ¿Sí? Para ellos, para los discípulos, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Cuando predicaban el Antiguo Testamento, lo hacían bajo la autoridad de Jesucristo. En Jesucristo, escuchen, en Jesucristo el Antiguo Testamento mostraba toda su gloria. El Antiguo Testamento preparó el camino para la venida de Jesús y puso en sus manos, en las manos de Cristo, todo el poder y toda la autoridad. En Cristo se hallaba el cumplimiento de todo lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. Cristo era el cumplimiento. Todo lo que mostraba el Antiguo Testamento se dirigía a Jesús, y cuando vino Jesús fue el cumplimiento de todo lo que se estableció en el Antiguo Testamento. La iglesia nació de Pentecostés, nació en el día de Pentecostés. Era el producto de la palabra de Dios. Nació de las Escrituras y descansaba en las Escrituras, en la autoridad de la palabra de Dios para su existencia y para su sustento. Todo era la palabra de Dios. Si apartamos, escuchen, si apartamos la palabra de Dios de la iglesia, esta va a dejar de ser un movimiento de Dios con autoridad. Si apartamos la palabra de Dios de la iglesia, dejará de ser un movimiento de Dios con autoridad. Va a ser como un club social nada más. La autoridad espiritual no descansa en los institutos, no descansa en las universidades, ni en los seminarios, sino solo descansa en la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Solo
La palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede dar poder a la iglesia de hoy. ¿Cuál fue el logro principal de la reforma? ¿Cuál fue el logro principal de la reforma? ¿Cómo? Colocar la palabra de Dios como el centro de la iglesia. En el centro de la vida de la iglesia y hacerla accesible a todo el mundo. Como decíamos, la Biblia no era solo para la élite, sino para todos los que tenían hambre y sed de justicia. Muchos de los líderes de la Reforma sacrificaron sus vidas haciendo que la palabra de Dios llegue al pueblo. Después de la Reforma llegaron los avivamientos a través del liderazgo de John y Charles Wesley. Ellos son los que llevaron la Biblia a las masas, al pueblo. Como no les estaba permitido, porque solo había iglesias católicas ahí y no les estaba permitido que prediquen ahí, entonces, ¿qué hacía John Wesley? Se iba al mercado, al aire libre, ahí estaba casi todo el pueblo comprando, vendiendo y todo, y él les predicaba la palabra de Dios. El pueblo le escuchaba agradecido. Escuchaba la palabra del Señor. Del ministerio de Charles, o de John y Charles Wesley, nació un avivamiento que duró muchos años y salvó a Inglaterra del colapso. ¿Saben qué? Era un hombre que hablaba la palabra de Dios, que doblaba rodillas y estaba por perecer Inglaterra. Y eso fue a través de ese avivamiento, Dios sanó Inglaterra. Y eso es lo que necesita Bolivia y todas las naciones. El problema de los avivamientos es que han sido temporales. Son como relámpagos. Se prende, pero es un tiempo nada más. Hemos escuchado en Brownsville, en tantas partes de avivamientos, pero son como relámpagos nomás. Y sin restarle importancia a los avivamientos, la iglesia de Jesucristo no descansa sobre estos avivamientos. ¿Sobre qué descansa la iglesia de Jesucristo? Descansa sobre la palabra de Dios declarada en el poder del Espíritu Santo. En nuestros días, escuchen, la fidelidad de mantenerse firmemente en la palabra de Dios tiene un precio que muchas iglesias no están dispuestas a pagar. La fidelidad de mantenerse en la palabra de Dios tiene un precio que muchas iglesias no están dispuestas a pagar. Escuchen, hay un principio para los que aman predicar o enseñar, y es bueno, pero hay un principio que es aplicable a maestros y predicadores. ¿Cuál es ese principio? Los maestros y predicadores que reciben más honra son aquellos que más han honrado la palabra de Dios. Los maestros y predicadores que reciben más honra son aquellos que más han honrado la palabra de Dios. Ese es un principio divino. Es muy importante que un hombre en el ministerio
se centre en la palabra de Dios. Y cuando lo hace, Dios le concede autoridad. Miren esto. La trampa de querer destacarse en el púlpito ha sido la caída de muchos predicadores. La trampa de querer destacarse en el púlpito ha sido la caída de muchos predicadores. El púlpito no es un lugar donde una persona manifieste su brillantez, sino que es un lugar donde se declare: así dice el Señor. La trampa en la que caen muchos supuestos predicadores y maestros es que no predican la Biblia, sino sobre ella. Es diferente. Es diferente. Eso es igual al caso de un hombre que habla de comer en lugar de comer. Es como cuando hablamos y el carapecho y esto, y nos quedamos con más hambre. A veces aquí estamos, ¿no? Y yo comí tal cosa y el otro, y allá preparan así. Eso no satisface el apetito, ¿no ve? Es lo mismo. Cuando un hombre habla sobre la Biblia, en lugar de hablar de la Biblia, es como ese hombre que solo habla de comer en lugar de comer. Por mucho que una persona hable de comer, nunca satisface el apetito. Por mucho que alguien hable sobre la Biblia, nunca ministrará el corazón que anhela a Dios. El impostor puede resultar atractivo y recibir muchos halagos, pero no es genuino. Feliz, escuchen, feliz la congregación cuyo pastor conoce la diferencia. El juicio sobre aquellos que no predican su palabra, escuchen, el juicio sobre aquellos que no predican su palabra o solamente la parte que les conviene para conseguir ciertos fines, ¿saben cuál es el juicio? Los deja estériles. El juicio de aquellos pastores o predicadores que no predican su palabra tal como viene, los deja. Juan 6:63. Los deja estériles. Juan 6:63. 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Saben qué? Desafiar la autoridad de la palabra en nuestra vida y ministerio es como ofender al Espíritu Santo, quien empieza a alejarse de la persona que hace eso. Qué duro, qué duro. Cuando uno negocia la palabra, va a decir: ay, no, ¿cómo van a hablar así? Se van a sentir condenados. Por favor, de eso se trata. Es como dice Paul Washer, nosotros venimos a arruinar la fiesta, a que se sientan confrontados. De eso se trata, para despertarlos. Es como no amarlos. ¿Saben qué? Esas personas que hablan así, ya les voy a compartir eso de la bondad y la... Dios mío.
¿Saben qué? Es como odiar a las personas, decir, no me importa, con tal que se sientan bien ahora después que se vayan al infierno, es como decir así. Pero cuando los amas, les hablas la verdad, aunque duela, aunque incomode, les hablas la verdad, aunque te odien. Porque yo digo, Señor, ¿dónde tantos que se creen cristianos un día van a estar delante del Señor y Señor, Señor, yo iba a tal congregación y vivía como me daba la gana. Pero Señor, yo iba, yo diezmaba, yo cantaba cancioncitas, yo hice la oración de salvación, yo me bauticé, pero vivía como me daba la gana. No te conozco. ¿Qué haces aquí? Al infierno, al fuego. Eso, ¿saben qué? Amar a las personas es decirles la verdad, no mentiras, no mentiras para conseguir ciertos fines. Y yo he peleado con eso también, no crean. Cuando estábamos en el otro local, yo decía, Señor, todo el tiempo es guasca, guasca. Dios mío, ya pues que les hable bonito. No se puede, no se puede. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y si uno rechaza la palabra de Dios, desafía la autoridad de la palabra de Dios, es como ofender al Espíritu Santo. Quien empieza a alejarse de esa persona, los deja estériles, secos. ¿Saben qué? Yo he hecho una promesa al Señor. Así me predique a mí mismo mientras estemos aquí. Yo por mi parte deseo honrar a Dios al establecer la autoridad de la palabra de Dios en mi vida y en mi ministerio, independientemente del costo o de la incomodidad. Independientemente del costo, no importa. ¿Saben qué se molestan? Dios sabe que yo amo a esta congregación. Amo. Y les voy a decir la verdad. Algunos se pueden ir. Amén. Si creen que no los bendice, amén. Pero se va a predicar la palabra de Dios aquí. Se va a hablar como tiene que hablarse, independientemente del costo o de la incomodidad. Y me duele, sí, me duele, pero temo más a Dios que tener temor del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A ti te ha placido hablarnos como tú nos has hablado, Señor. Perdona, Señor, si hemos negociado tu palabra, hemos tenido temor de hablar tu palabra, Señor, para que no se sienta mal el pueblo, Señor. Perdona, Padre. Perdona si hemos hablado sobre la Biblia, Señor, y no hemos predicado la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra como tú la has dado, Señor. Hablar de tu plan, hablar de la autoridad de tu palabra, Señor, bajo la guía de tu amado y bendito Espíritu Santo, Señor. Muchas veces lo hemos hecho según nuestras buenas ideas, Señor. Pero cada uno, Señor, tú hablando a cada uno, Señor. Sin temor, hablando tu palabra, Señor. Como tú la has dado, Señor. Perdona
aquellos que modifican tu palabra, Señor, que alteran tu palabra, Señor, para conseguir ciertos fines, Padre. Misericordia, Padre Dios. Solo tu Espíritu puede poner esa convicción, Señor. Trae seriedad, Señor, al hablar de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrar tu palabra, a honrarte a ti, hablando tu palabra tal como viene, Señor. Sin temor, Padre. Sin temor, Señor. No rechazar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea el centro, Señor, de nuestra vida de fe, en nuestro diario vivir, en todo, Señor, sea la guía, sea el mapa que nos conduce a ti, Señor, al reino, Padre Dios. Todo bajo la guía y dirección de tu amado y bendito Espíritu Santo, Señor. Líbranos de nuestras buenas ideas, Señor. Líbranos de esa maldición de la tradición, de la religiosidad, Señor. Que la autoridad de tu palabra esté establecida en nuestros corazones, Señor, y en nuestras vidas, Padre. Por favor, ayúdanos a honrar tu palabra, Señor. Por favor, Señor. Te necesitamos, Señor. El pueblo necesita oír tu palabra, Señor. Para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Háblale, Señor, a través de tu Espíritu, Dios. Que no tengamos temor al hombre, Señor, sino temerte a ti, Señor. Temerte a ti, de hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Amén.